En las aguas turbulentas del Atlántico Norte, a más de 5.000 metros de profundidad, yace el secreto más aterrador del Tercer Reich. Lo que estás a punto de descubrir no aparece en ningún libro de historia oficial, porque durante décadas los gobiernos aliados han ocultado la verdadera naturaleza de lo que Adolf Hitler consideraba más valioso que su propia vida. Prepárate para conocer la historia del Wilhelm Gustloff II, el buque alemán que transportaba algo tan terrible que su descubrimiento podría haber cambiado el destino de la humanidad para siempre. Era marzo de 1945 y el Tercer Reich agonizaba en sus últimos días. Mientras las tropas soviéticas marchaban inexorablemente hacia Berlín y los bombarderos aliados convertían las ciudades alemanas en cenizas, Adolf Hitler tomó la decisión más desesperada de su vida: evacuar inmediatamente los archivos más secretos del Reich y la colección personal que había estado reuniendo obsesivamente durante más de una década. Pero no se trataba de oro nazi ni de obras de arte robadas. Lo que Hitler ordenó cargar en el Wilhelm Gustloff II era infinitamente más peligroso y valioso. La biblioteca esotérica más completa del mundo, conteniendo conocimientos ocultos que los nazis habían estado recolectando desde los rincones más remotos del planeta. Documentos que, según creía Hitler, le otorgarían el poder sobrenatural necesario para revertir la guerra y establecer el Reich de los 1000 años. El Wilhelm Gustloff II era un transatlántico convertido en buque de guerra, equipado con la más avanzada tecnología naval alemana de la época. Sus bodegas habían sido especialmente modificadas con cámaras acorazadas, sistemas de control climático y medidas de seguridad que rivalizaban con las del propio búnker de Hitler. Pero lo más importante era su tripulación. No marineros ordinarios, sino miembros selectos de la Ahnenerbe, la organización arqueológica y ocultista de las SS. La Ahnenerbe había sido creada por Heinrich Himmler con el propósito oficial de investigar la historia ancestral alemana, pero en realidad operaba como el brazo esotérico del régimen nazi. Durante años, sus expediciones habían saqueado templos en el Tíbet, excavado ruinas en Sudamérica y robado artefactos místicos de museos en toda Europa ocupada. Todo este conocimiento prohibido se encontraba ahora a bordo del Wilhelm Gustloff II, navegando hacia una fortaleza secreta en la Patagonia argentina. Entre los pasajeros del buque se encontraba el profesor Otto Rahn, el arqueólogo más controversial de Alemania y obsesión personal de Hitler. Rahn había dedicado su vida a buscar el Santo Grial, pero no como reliquia cristiana, sino como fuente de poder sobrenatural de los antiguos arios. Según sus teorías, respaldadas fanáticamente por Hitler, el Grial no era un cáliz, sino un objeto de tecnología alienígena ancestral que otorgaba a su poseedor control sobre las fuerzas elementales del universo. Lo que hacía único al Wilhelm Gustloff II no era solo su carga, sino lo que había ocurrido durante su construcción. Los trabajadores del astillero habían reportado fenómenos inexplicables: herramientas que se movían solas, soldaduras que se completaban sin intervención humana y una extraña resonancia metálica que emanaba del casco incluso antes de que fuera botado al agua. Los ingenieros nazis habían incorporado secretamente fragmentos de meteoritos y aleaciones desconocidas en la estructura del barco, siguiendo instrucciones encontradas en antiguos textos tibetanos. El 25 de marzo de 1945, el Wilhelm Gustloff II zarpó desde el puerto de Kiel bajo el mando del capitán Erich Nordahl, un veterano de la Marina alemana que había sido iniciado en los círculos más íntimos de la Ahnenerbe. Su destino oficial era Neutral Argentina,
pero sus órdenes secretas lo dirigían hacia una base submarina oculta en los fiordos patagónicos, donde Hitler planeaba establecer el Cuarto Reich utilizando el poder de los artefactos transportados. Lo que la tripulación del Wilhelm Gustloff II desconocía era que los servicios de inteligencia aliados habían estado monitoreando las actividades de la Ahnenerbe durante años. Una red de espías infiltrados, coordinada por la Oficina de Servicios Estratégicos Americana y el Servicio de Inteligencia Secreto Británico, había logrado descifrar parcialmente los planes nazis para trasladar sus tesoros esotéricos fuera de Europa. El buque británico HMS King George V había recibido órdenes extraordinarias: interceptar y hundir el Wilhelm Gustloff II sin intentar capturarlo o salvaguardar a sus pasajeros. Esta orden era tan inusual que el almirante británico Sir Bruce Fraser cuestionó personalmente a Churchill, quien respondió con una frase que quedaría grabada para siempre: «Hay conocimientos que deben morir con quienes los poseen». Durante 5 días, el HMS King George V siguió al Wilhelm Gustloff II a través de las peligrosas aguas del Atlántico Norte, esperando el momento perfecto para atacar sin testigos. El encuentro final ocurrió en la madrugada del 30 de marzo, en aguas internacionales a más de 1000 kilómetros de cualquier costa. Lo que siguió no fue una batalla naval convencional, sino algo que desafió toda explicación lógica. Cuando los cañones del HMS King George V abrieron fuego contra el Wilhelm Gustloff II, ocurrió algo que ningún manual militar había previsto. Los proyectiles británicos parecían desviarse inexplicablemente de su trayectoria, como si una fuerza invisible los apartara del objetivo. Los artilleros británicos, experimentados veteranos de múltiples batallas navales, observaron con horror cómo sus disparos más precisos fallaban por márgenes imposibles. Pero lo más perturbador era lo que emanaba del Wilhelm Gustloff II. Los marineros británicos reportaron la aparición de luces extrañas que danzaban alrededor del buque alemán, luces que no correspondían a ningún tipo de iluminación conocida. Era como si el barco estuviera rodeado por una aurora boreal artificial, creando patrones geométricos complejos que hipnotizaban a quienes los observaban directamente. El capitán Nordahl, desesperado por proteger su carga sagrada, había ordenado la activación de lo que los documentos nazis llamaban Die Schwarze Sonne, el Sol Negro. Según los textos de la Ahnenerbe, era un dispositivo construido siguiendo planos encontrados en ruinas antediluvianas, capaz de manipular las fuerzas electromagnéticas naturales para crear un escudo defensivo invisible. Los efectos fueron inmediatos y aterradores. Las brújulas de ambos buques comenzaron a girar salvajemente. Los equipos de radio emitieron frecuencias imposibles que parecían contener voces susurrando en idiomas desconocidos, y el agua del océano alrededor del Wilhelm Gustloff II adquirió una fosforescencia verdosa que se extendía en círculos concéntricos perfectos. Los marineros del HMS King George V comenzaron a experimentar efectos psicológicos inexplicables. Algunos reportaron visiones de figuras encapuchadas caminando sobre las cubiertas del buque alemán. Otros afirmaron escuchar cánticos rituales que penetraban directamente en sus mentes sin pasar por sus oídos. El médico de a bordo documentó casos de marineros que desarrollaron súbitamente conocimientos de símbolos y lenguas que nunca habían estudiado. Fue entonces cuando el almirante Fraser tomó la decisión más controversial de su carrera: ordenar el uso de munición experimental que había sido desarrollada en absoluto secreto por científicos británicos. Estas municiones especiales contenían núcleos de material radiactivo débil, diseñadas no para mayor poder explosivo, sino para interrumpir campos electromagnéticos anómalos.
El primer proyectil experimental impactó directamente en el centro del Wilhelm Gustloff II, y el efecto fue catastrófico. El sol negro nazi no solo se desactivó, sino que su energía acumulada se liberó en una explosión que creó un destello visible desde más de 100 kilómetros de distancia. La onda expansiva fue tan poderosa que el propio HMS King George V sufrió daños estructurales, y varios marineros británicos quedaron temporalmente ciegos. Pero la verdadera tragedia comenzó cuando el Wilhelm Gustloff II comenzó a hundirse. Los artefactos místicos almacenados en sus bodegas empezaron a reaccionar al contacto con el agua salada de maneras que desafiaban toda lógica científica. El océano alrededor del buque que se hundía se convirtió en un caldero de fenómenos sobrenaturales. Remolinos que giraban en contra de las corrientes naturales, columnas de vapor que se elevaban sin fuente de calor aparente, y lo más aterrador de todo, voces que emergían de las profundidades hablando en lenguas muertas. Los supervivientes del Wilhelm Gustloff II, flotando en los botes salvavidas, fueron testigos de algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. A medida que el buque se hundía, las aguas circundantes se iluminaron con una luz sobrenatural que revelaba formas imposibles moviéndose bajo la superficie. No eran criaturas marinas, sino algo que parecía estar compuesto de sombra sólida y electricidad viviente. El profesor Otto Rahn, aferrado a una caja metálica que contenía sus investigaciones más preciadas sobre el Grial, fue el último en ser rescatado por el HMS King George V. Pero cuando los marineros británicos lo izaron a bordo, descubrieron que el hombre había envejecido décadas en cuestión de horas. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus ojos habían adquirido un color plateado antinatural, y balbuceaba constantemente en un idioma que los lingüistas posteriormente identificarían como sumerio arcaico. Los análisis del agua marina en el sitio de hundimiento revelaron anomalías químicas que persistieron durante meses. La composición mineral había cambiado de maneras que desafiaban las leyes conocidas de la química oceánica, y aparecieron formas de vida microscópicas que no correspondían a ninguna clasificación biológica existente. Era como si el hundimiento del Wilhelm Gustloff II hubiera alterado permanentemente la estructura molecular del agua en esa región. Los documentos británicos desclasificados en los años 80 revelan que Churchill ordenó inmediatamente la clasificación total de todo lo relacionado con el hundimiento. Los supervivientes alemanes fueron internados en una prisión especial en Escocia, donde permanecieron bajo observación médica constante. Muchos de ellos desarrollaron habilidades inexplicables. Algunos podían predecir eventos futuros con precisión perturbadora. Otros demostraron capacidades telepáticas rudimentarias, y varios comenzaron a crear mapas detallados de lugares que nunca habían visitado. La caja que Otto Rahn había protegido durante el hundimiento contenía lo que los investigadores británicos llamaron los pergaminos de Agartha. Según estos documentos, escritos en una mezcla de alemán, sánscrito y jeroglíficos desconocidos, los nazis habían establecido contacto con una civilización subterránea que habitaba en vastas cavernas bajo los Himalayas. Esta civilización había compartido tecnología avanzada a cambio de que los nazis les proporcionaran acceso a la superficie cuando conquistaran el mundo. Los pergaminos describían máquinas imposibles, capaces de manipular la gravedad, métodos para comunicarse telepáticamente a través de vastas distancias, y más perturbador aún, técnicas para transferir la conciencia humana entre diferentes cuerpos.
Los científicos británicos que estudiaron estos documentos quedaron tan perturbados por sus implicaciones que recomendaron su destrucción inmediata, consejo que afortunadamente fue seguido por las autoridades. Sin embargo, no todo el conocimiento fue destruido. Fragmentos de la investigación nazi fueron secretamente trasladados a laboratorios especiales en Estados Unidos y Reino Unido, donde formaron la base de programas de investigación altamente clasificados que continuarían durante décadas. Algunos historiadores especulan que estos programas llevaron directamente al desarrollo de tecnologías que oficialmente no existirían hasta décadas después. En 1952, una expedición científica conjunta angloamericana descendió hasta los restos del Wilhelm Gustloff II utilizando el batiscafo más avanzado de la época. Lo que encontraron en las profundidades del Atlántico desafió toda explicación racional. El buque no se había desintegrado como era de esperarse después de 7 años en el fondo marino, sino que se había transformado en algo completamente diferente. La estructura del barco había sido colonizada por formas de vida que no existían en ningún otro lugar de los océanos terrestres. Estas criaturas, que los biólogos marinos no pudieron clasificar, habían creado una especie de simbiosis con los restos metálicos del buque, formando estructuras orgánico-mecánicas híbridas que pulsaban con bioluminiscencia rítmica. Era como si el Wilhelm Gustloff II hubiera evolucionado hacia una nueva forma de existencia. Los instrumentos de la expedición detectaron emisiones electromagnéticas regulares provenientes de los restos, emisiones que seguían patrones complejos que sugerían algún tipo de comunicación o procesamiento de información. Más inquietante aún, estas señales parecían responder a la presencia de los investigadores, volviéndose más intensas y complejas cuando los sumergibles se acercaban a ciertas secciones del pecio. Los análisis de muestras de agua tomadas directamente de las bodegas del Wilhelm Gustloff II revelaron la presencia de elementos que no aparecían en la tabla periódica conocida. Estos elementos, estables a la presión y temperatura extremas del fondo oceánico, se desintegraban inmediatamente cuando eran llevados a la superficie, dejando tras de sí solo rastros de radiación electromagnética anómala. En 1968, exactamente 23 años después del hundimiento, ocurrió algo que obligó a los gobiernos aliados a establecer una zona de exclusión permanente alrededor del sitio. Los sismógrafos submarinos detectaron actividad que no correspondía a movimientos tectónicos naturales. Era como si algo gigantesco estuviera moviéndose en el interior de los restos del Wilhelm Gustloff II. Una expedición de emergencia confirmó las peores sospechas. El barco se había convertido en el núcleo de una estructura viviente que se extendía por varios kilómetros cuadrados del fondo marino. Esta entidad híbrida parecía estar creciendo lentamente, incorporando sedimentos, minerales y cualquier forma de vida que entrara en contacto con ella. Los científicos calcularon que, a ese ritmo de crecimiento, la anomalía podría alcanzar dimensiones continentales en cuestión de siglos. Los últimos informes desclasificados, fechados en 1991, revelan que la entidad del Wilhelm Gustloff II ha desarrollado lo que los investigadores describen cautelosamente como signos de inteligencia colectiva. Los patrones electromagnéticos que emite se han vuelto progresivamente más complejos y en varias ocasiones ha demostrado capacidad para influir en el comportamiento de la vida marina circundante. Quizás lo más perturbador es que algunos de los supervivientes originales del hundimiento, ya ancianos en los años 90, comenzaron a reportar sueños vividos en los que recibían llamadas desde las profundidades del océano. Estos hombres, dispersos por todo el mundo después de décadas en prisiones aliadas, afirmaban sentir una compulsión inexplicable de regresar al sitio del hundimiento.
3 de estos supervivientes desaparecieron misteriosamente de sus hogares en diferentes países durante el mismo mes de 1992. Sus familias reportaron que habían estado hablando obsesivamente sobre completar la misión y reunirse con los hermanos de las profundidades. Nunca fueron encontrados, pero los sensores submarinos detectaron aumentos significativos en la actividad electromagnética del Wilhelm Gustloff II durante las fechas de sus desapariciones. Hoy, más de 75 años después del hundimiento, el sitio permanece bajo vigilancia militar constante por parte de una coalición internacional secreta. Satélites especializados monitorean la región las 24 horas del día, y una red de sensores submarinos alertan inmediatamente sobre cualquier cambio en los patrones de crecimiento o actividad de la entidad. Los científicos que estudian el fenómeno estiman que la anomalía del Wilhelm Gustloff II representa la primera evidencia documentada de evolución dirigida por inteligencia artificial biológica. La entidad parece estar desarrollando capacidades que van más allá de la simple supervivencia, mostrando signos de curiosidad, experimentación y posiblemente incluso creatividad primitiva. Algunos modelos computacionales sugieren que si la entidad continúa evolucionando al ritmo actual, podría desarrollar la capacidad de comunicarse directamente con tecnología humana en las próximas décadas. Las implicaciones de este escenario han llevado al desarrollo de protocolos de contingencia que incluyen, como último recurso, la detonación de armas nucleares submarinas para contener la anomalía. La historia del Wilhelm Gustloff II nos recuerda que la búsqueda humana de poder y conocimiento prohibido puede tener consecuencias que persisten mucho más allá de nuestras vidas individuales. Hitler buscó dominar el mundo utilizando fuerzas que no comprendía completamente, y esa ambición ciega creó algo que ahora habita en las profundidades, creciendo lentamente hacia un destino que nadie puede predecir. En algún lugar, en las oscuras profundidades del Atlántico Norte, la obsesión de Hitler por lo sobrenatural continúa evolucionando, transformándose en algo que ya no es alemán ni humano, sino completamente ajeno. El buque que debería haber llevado los secretos del Reich a un nuevo mundo se convirtió en la semilla de algo que podría ser mucho más peligroso que cualquier ejército. Una nueva forma de vida que combina la ambición humana con poderes que van más allá de nuestra comprensión. Si esta increíble historia sobre el secreto más oscuro de Hitler te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien más que también ame los misterios históricos más perturbadores. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más impactantes y escalofriantes de nuestro pasado, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, porque créeme, la historia está llena de secretos que van a cambiar completamente tu perspectiva del mundo.